el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, hoy la palabra de Dios está tomada de San Mateo capítulo 15, versículo 21, versículo 28. San Mateo 15 del 21 al 28. Y la palabra de Dios en este día nos va a mostrar cómo es el amor de Dios, cómo es el Señor con nosotros. Cristo vino a mostrarnos la cara del amor de Dios para con la humanidad. Fíjense, el Evangelio nos va a relatar un acontecimiento que le sucedió a Jesús. Jesús estaba con sus discípulos, estaba enseñando, estaba con mucha gente, iba caminando, y de repente una mujer adolorida, sufrida, lastimada, necesitada, se le acercó para hacerle una petición en el Evangelio. Entonces Jesús respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo, el pueblo de Israel que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor: yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es de día, levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor será nuestro pastor. Todos: el Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Todos: el Señor será nuestro pastor. Porque el Señor remidió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Todos: el Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo
y aliviaré sus penas. Todos. El Señor será nuestro pastor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús le contestó ni una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga buena tierra. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que tomes una actitud de oración e invoca junto conmigo la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Amados hermanos, hoy es miércoles. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este nuevo día que nos regala, por este compartir que nos da para saborear, disfrutar su divina palabra. Bendigo y alabo a Dios por la vida de todos los hermanitos quienes a través de las redes sociales nos escuchan. Hermanitos, hoy la palabra de Dios está tomada de San Mateo capítulo 15, versículo 21, versículo 28. San Mateo 15 del 21 al 28. Y la palabra de Dios en este día nos va a mostrar cómo es el amor de Dios, cómo es el Señor con nosotros. Cristo vino a mostrarnos la cara del amor de Dios para con la humanidad. Fíjense, el Evangelio nos va a relatar un acontecimiento que le sucedió a Jesús. Jesús estaba con sus discípulos, estaba enseñando, estaba con mucha gente, iba caminando, y de repente una mujer adolorida, sufrida, lastimada, necesitada, se le acercó para hacerle una petición en el Evangelio. Y la petición era
que su hija estaba siendo atormentada. De inicio, Jesús siguió caminando, no le prestó atención. La mujer volvió a insistir. Los apóstoles se dieron cuenta y le dijeron: miren, Señor, esta mujer viene insistiendo, atiéndela. No les prestó atención. La mujer se le acercó y le dijo: mire, Señor, mi hija está enferma. Y Jesús le dijo: mire, yo vine y fui enviado para las ovejas descarriadas. Yo no puedo darle el pan de los hijos a los perritos. Cuando la mujer escuchó que el Señor le dijo que el Señor no le iba a atender, apeló a su amor, apeló a su misericordia, volvió a insistir. Le dijo: los perritos también comen. Nosotros que no somos considerados hijos también necesitamos. Y necesitamos saciar el hambre. Los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de los amos, de los niños. Jesús quedó sorprendido y le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es la fe de aquella persona que se acerca a Dios. Y no se acerca a Dios solamente por un interés: ayúdeme ya, el Señor me ayudó y listo. Aquella persona que se acerca al Señor lo busca de todo corazón, lo vuelve a buscar. Le dicen por aquí: sigue adelante, persevera, Dios está de tu lado. Y esta mujer obtuvo la gracia del milagro gracias a su perseverancia. Esta mujer es admirable porque necesitaba algo y siguió insistiendo. No se quedó de brazos cruzados. No se dio por vencida porque el maestro le decía de inicio que no. Miren cómo es el amor de Dios. Que a pesar de que ustedes y yo no miremos una solución, que a pesar de que al inicio parecen las puertas cerradas, si nosotros seguimos insistiendo, que a pesar de que veamos muchos obstáculos como aquella mujer, si seguimos insistiendo y seguimos ahí, Jesús dice: qué grande es la fe de aquella persona que insiste, de aquella persona que persevera en la oración, en la súplica al Señor. De eso vamos a hablar en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. San Mateo, capítulo 15, versículo 21 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Ciro y Sidón. Entonces una mujer cananea. La palabra de Dios dice que la mujer era cananea. Cananea. Le salió al encuentro y se puso a gritar. La mujer cananea supo que Jesús iba pasando. Jesús era conocido en su pueblo. Jesús era conocido entre los suyos, el pueblo de Israel, no el pueblo de Canaán. La mujer escuchó hablar de Jesús en Canaán y se fue a buscarlo. Miren cómo comenzó la mujer. Una mujer que no creía en Dios. Una mujer que no creía en lo que creían los judíos. Una mujer que no tenía una fe en Cristo. Pero cuando oyó hablar de las maravillas del Señor, fue a buscarlo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ustedes y yo en muchas ocasiones somos como esa mujer. Decimos: yo creo en Dios. Yo creo en el Señor a mi manera. Yo no creo que para darle la gloria a Dios haya que ir a la iglesia. Yo no creo que para servir al Señor haya que estar metido dando ese golpe de pecho. No, yo en ese Dios así no creo. Yo creo en Dios a mi forma, a mi manera. Así era la mujer cananea. Creía a su manera. Pero cuando esta mujer vio que su hija, mire cómo dice el Evangelio. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Cuando ella vio que su hija estaba siendo atormentada, perseguida por un demonio, entonces acudió a Jesús y lo reconoció como el hijo de David. Los cananeos no creían en el reino de David. Los cananeos no tenían la fe en Dios como la tenían los judíos. Los cananeos eran un pueblo cercano al pueblo de Israel.
no tenían la misma fe, no tenían la misma costumbre. Pero es de admirar esta mujer que siendo cananea buscó a Jesús y le dijo: hijo de David, ten compasión de mí. Ella había oído que a Jesús le decían hijo de David. Ella había oído que ese Jesús le podía librar, que le podía sanar. Ella no tenía una fe auténtica en Jesús. La fe surgió en la conversación con el Señor. La primera actitud de la mujer fue acercarse a Jesús. Por eso no está bien que cuando usted vaya a hacer oración, papá, mamá, que cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, papá, mamá, se vaya solo y no lleva a sus hijos. Padre, pero es que a mis hijos le aburren. Padre, pero es que a mis hijos no les gusta. Padre, pero es que a mis hijos no les llama la atención. A mi esposo no le gusta nada con Dios. Pero no lo haga solo, llévalo. Porque la fe va despertando en el ser humano. La fe va creciendo. Aquella mujer, de alguien oiría hablar de Jesús. De alguien oiría o decir que Jesús era el hijo de David. Y esta mujer que escuchó que Jesús era el hijo de David, cuando se vio en un apuro, cuando se vio en una necesidad, se acercó a Jesús. Usted no ve que hay gente muy atea, muy incrédula, que hay gente muy increyente y todo lo demás, que cuando está pasando por un momento de aprieto, de repente un temblor, de repente un fenómeno natural, un estruendo, un asalto, un atraco, un accidente, lo primero que hace es persinarse. Puede decir no tengo fe, puede decir no creo en Dios, puede decir no, yo no voy a la iglesia. Pero cuando sucede algo que necesite de la ayuda de Dios, se encomienda al Señor. Y lo hace de una forma natural y espontánea. Esta mujer no creía en Cristo. Esta mujer no creía en Dios, como lo creía Jesús, como lo creían los apóstoles. Pero cuando vio que su hija estaba enferma, buscó a Dios. En español, los seres humanos siempre buscaremos a Dios en los momentos de aprietos. Los seres humanos acudiremos al Señor en los momentos de aprieto. Y a Jesús no le gustó eso. Ella fue a buscar a Jesús no porque quería ser discípula, no porque quería ser seguidora. Ella fue a buscar a Jesús porque tenía un problema, una dificultad. Está mal que busquemos a Jesús en los momentos de aprieto. Está mal que busquemos a Jesús solamente de emergencia. Eso está mal. Debemos buscar a Jesús siempre. Oigan, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una palabra. Jesús no le habló, no le dijo nada. No le dijo ni una sola palabra. Oigan, pero los discípulos se acercaron y le rogaron: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Venía gritando la mujer. Venía haciendo bulla. Usted sabe cuando una mujer grita, ¿verdad? Bueno, el hombre casado debe saber cuando la mujer grita. Venía gritando. Tanto gritaba que los discípulos se molestaron, que los discípulos no la soportaban. Y le decían: mira, atiéndela, ¿para qué es la bulla? ¿Para qué es molestar? Viene gritando detrás de nosotros, viene haciendo escándalo. Atiéndela. Él le contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Yo no he sido enviado a los cananeos, yo he sido enviado a los judíos. Yo no he sido enviado a ellos que eran considerados como perritos, que eran considerados como pecadores. Yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa del pueblo de Israel. Yo he sido enviado a los judíos, no a los paganos. Esto nos muestra el Evangelio. Y cuando Jesús expresa estas palabras, ella lo escuchó. Ella lo escuchó. Recuerden, era una madre que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. Cuando Jesús le habló de esta manera, que no le iba a ayudar, porque no era del pueblo de Israel, porque era cananea, que no le iba a ayudar, porque el pueblo cananeo no era tomado en cuenta en la salvación, ella se acercó a entablar una conversación con Jesús. Y aquí la importancia del hablar con Jesús, la importancia de la oración. Primero lo que ella escuchó fue la palabra de Jesús, y fue una palabra fuerte. ¿Para qué? Fue una palabra fuerte. Que usted le digan: mi hija está enferma, está atormentada.
y le diga, mira, aquí usted le diga, no voy a ayudar, no voy a hacer nada. Pudiéndolo hacer, no lo voy a hacer. Era para que ella dijera, pues, ¿qué se cree Jesús? Era para que ella dijera, pues yo me voy de aquí. Era para que ella mostrara que la fe que tenía era una fe chimba. Era para que ella demostrara que la fe que tenía era una fe espontánea, una fe que era copiada, era una fe que le habían dicho, mire, usted se acerca a Jesús de esta manera y le dice, Señor, ayúdeme, ayúdeme, y el Señor la ayuda. Y se fue la mujer. Y cuando Jesús le dijo, no la voy a ayudar, era para que ella se fuera, dejara todo. ¿Qué se cree Jesús? ¿Cómo me va a hablar así? Mi hija está enferma, mi hija está atormentada. La mujer sabía que iba. La fe de ella a lo mejor de inicio fue así, pero fue fortaleciéndose. Y dijo, vengo aquí para ayudar a mi hija, vengo aquí para hablar al Señor. Y si Él no me escucha, le voy a rogar. Y empezó a gritar, tanto que los discípulos se cansaron. Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, atiéndela porque está molestando mucho, está gritando. Jesús le dijo, yo no vine aquí por ella. No, no, no. Oigan, miren. Ella se acercó entonces a Jesús. Oigan, ella se acercó entonces a Jesús. El verbo acercarse a Jesús, usted lo puede encontrar en la Biblia muchísimas veces. Se acercó a Jesús. Cuando ella se acerca a Jesús, empieza a suceder el milagro. Cuando ella se acerca a Jesús, empieza a cambiarle la vida. Cuando ella se acerca a Jesús, empiezan a suceder cosas extraordinarias. Ella se acercó a Jesús. Recuerden, estamos hablando de una mujer que era considerada una pecadora, que era considerada una pagana, que era considerada por los judíos un perrito, que era considerada un desprecio por su estilo de vida, por su conducta, por sus actitudes. Ella no dijo, me voy. Cuando ella la trataron mal, la trataron de correr, se quedó y se acercó a Jesús. No solamente se acercó, oiga, y postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. No solamente se acercó al maestro, sino que se postró. ¿Qué significa postrarse? Se lanzó en el suelo con la frente en la tierra. Puso la tierra, la frente en la tierra, en el suelo. Se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Entabló un diálogo con el maestro. Segunda característica del encuentro de la mujer con Jesús. Habló con Jesús. Se acercó y habló con Jesús. ¿Qué hizo que esa mujer se acercara a Jesús? En el que no creía a su pueblo cananeo, en el que no tenía una fe firme, la necesidad hizo que ella se acercara a Jesús. ¿Cuál necesidad? De que Jesús le ayudara a sanar a su hija que estaba enferma. El hijo hizo que la mamá se acercara a Jesús. Y quiero hacer un paréntesis. Y si usted quiere contar la experiencia, cuéntela. Se lo agradezco. Quisiera leerla, papá, mamá. Quisiera que la colocara en los comentarios. Pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido un hijo enfermo que le haya hecho acercar a Jesús? ¿Alguna vez ha tenido algún familiar enfermo que le haya hecho acercar a Jesús? ¿Alguna vez has tenido una situación difícil en tu vida que te haya hecho acercar a Jesús? Escríbanlo en los comentarios para leerlo, para que todos nos enriquezcamos. La mujer se acercó a Jesús, se postró y le dijo, ayúdame. Miren la respuesta del Señor. Él le respondió, no está bien quitarle el pan de los hijos para echárselo a los perritos. No está bien quitarle el pan de los hijos
para echárselo a los perritos. ¿Por qué le habló así? Porque los judíos consideraban a los paganos, a los cananeos, como unos perritos. Los judíos no consideraban de su pueblo, no consideraban de los suyos a los cananeos. Decían, son unos perros. Y Jesús le dijo, el pan, lo que yo vine a hablar, a decir, la salvación que vine a traer, no es para los cananeos, para los perritos, es para los hijos, y los hijos son el pueblo de Israel. Jesús iba pasando por un pueblo pagano, Tiro, Sidón. Iba pasando por pueblos que había muchas personas de diferentes culturas, entre ellas esta mujer cananea. Y al ir pasando por ahí se acercó, y ella era considerada como no heredera de las promesas. Tanto que dice la palabra de Dios que era considerada como un perrito. Y le dijo, no voy a hacer nada. El pan que yo traigo, lo que yo voy a hacer, lo que voy a dar es para los hijos. Pero ella replicó, miren, me llama la atención, me emociona y me da tanta alegría la actitud de aquella mujer, que a pesar de que el mismo Jesús le decía, usted está viviendo mal, usted es una pagana, usted no es heredera de las promesas, usted es considerada como un perrito, que aunque el mismo Jesús le daba con su palabra duro y le daba palo, ella seguía perseverando. Y de aquí que hago un llamado de atención a aquellos que dicen, es que a mí no me gusta escuchar al padre Marcos Galvi porque es que les predica duro a los evangélicos. Es que a mí no me gusta escuchar al padre Marcos Galvi porque es que le predica duro a los borrachos y yo tomo, entonces no me gusta. Es que a mí no me gusta escuchar al padre Marcos Galvi porque le predica duro a los homosexuales y a las lesbianas y yo tengo familia así. Es que a mí no me gusta escuchar cuando me predican duro y fuerte porque me siento ofendido y a mí no me tienen que tratar mal. ¿Qué sería de usted, hermanito? ¿Qué sería de usted, hermanita, si se encontrara con Jesús y le dijera, mire, no le voy a dar del pan porque no es para los perritos? ¿Qué le diría a Jesús? Miren la actitud de aquella mujer. Jesús, al decirle así, le estaba diciendo que el pueblo no era elegido, que era considerada como una pecadora, que no era de las personas escogidas por Dios. Ella no le importó y le dijo, pero ella replicó, es cierto, Señor, es cierto, es verdad lo que dice. Yo soy considerada como un perrito, es verdad, porque no me he portado bien, porque no soy del pueblo escogido. Tiene razón en decirme así, es cierto, eso que usted dice es verdad. Eso que usted dice es auténtico, no hay mentira en lo que dice. Nos hemos portado mal, somos considerados paganos, somos considerados cananeos, nos consideran como perritos. Eso es cierto. La mujer reconoció su condición. Pero no solo reconoció su condición, dijo, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Pero aunque yo sea un perrito, pero aunque yo tenga dificultades, tenga pecado, necesito comer de las migajas. También soy considerada una hija de Dios. También valgo. Me acerco a ti porque quiero cambiar. Me acerco a ti porque quiero que hagas el milagro. Me acerco a ti porque tengo una necesidad. Ayúdeme, socórreme. Y Jesús respondió, mujer, qué grande es tu fe. Que te suceda según lo que has dicho. Y en aquel momento quedó curada su hija. ¿Por qué quedó curada la hija de esta mujer? Porque ella reconoció ante la presencia de Jesús que no era perfecta. Porque ella reconoció ante la presencia de Jesús que sí venía de una descendencia pecadora, que sí podía tener fallas. Ella no se sintió ofendida por la palabra de Dios. Ella no se sintió lastimada por la palabra de Cristo. Ella sintió que Cristo la estaba recibiendo y que tenía que buscar una solución para su hogar. Ella tuvo una conversión de inmediato. Ella, que se acercó por un problema de su hija, salió más llena de Dios, salió más fortalecida, tuvo un encuentro con Jesús. ¿A qué nos invita la palabra de Dios?
a tener hoy un encuentro con el Señor. Que ustedes y yo, cristianos, católicos, no tengamos miedo porque la palabra de Dios a veces nos caiga, porque a veces la palabra de Dios nos haga sentir incómodos, porque a veces la palabra de Dios no nos guste. Ustedes y yo podamos sentir que Dios quiere que ustedes y yo nos acerquemos a Él. Y dice Jesús, la persona que al escuchar las palabras mías, y aunque le parezcan duras, siguen perseverando y vienen porque realmente tienen ansia y sed de Dios, porque realmente necesitan del Señor, qué grande es la fe de aquella mujer que aunque el Señor se opuso, que aunque el Señor no quería, que aunque el Señor no iba a realizar el milagro, aquella mujer reconoció su pecado, reconoció su falta, reconoció su descendencia, reconoció su condición y se convirtió a Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.